Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Jesús, te amo por todo lo que eres tú, por el inmenso amor que eres tú, por esa claridad de manantial, por ser del mundo luz, por ser tan grande tú, Jesús. Te amo por ser bello y por ser fiel, por tu paciencia, por tu sencillez, por la nobleza de tu corazón, por tu palabra que es verdad y nunca pasará. Enséñame a adorar al Padre como tú, enséñame, enséñame, enséñame. Hacer la voluntad de Dios. Enséñame a adorar al Padre como tú. Enséñame, 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 enséñame. Tú que eres mi hermano mayor, enséñame a dar amor como tú. Jesús, bien sé que tú conoces mi dolor. Enséñame el camino del amor y dime cómo puedo perdonar a mi enemigo como tú, como lo haces tú. Enséñame a adorar al Padre como tú, enséñame, 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 enséñame a dar amor como tú, a perdonar como tú, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Enséñame a adorar al Padre como tú, enséñame, enséñame.
Hay un dicho que dice que nadie, absolutamente nadie, nace sabiendo. Es decir, que todas las personas que hemos nacido necesitamos de aprender. Muchas veces es natural que aprendemos lo elemental y cuando pensamos que ya somos mayores, pues pensamos que lo sabemos todo. Sin embargo, el hombre y la mujer, mientras estemos aquí en la tierra, estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo cosas que nos van a ser útiles. ¿Y cuánto más debería el hombre de empeñarse en aprender aquello que va a ser, pues, de bienestar para su vida eterna, bien sea con Dios o bien sea fuera de Dios? Es decir, entender el hombre y comprender lo que Dios tiene para su vida. Lo lamentable del hombre y la mujer es que muchas veces son enseñados y se desvían luego de las enseñanzas. Y es eso lo que estamos compartiendo aquí en Romanos capítulo 3, y os recuerdo que estamos todavía con el tema del religioso. Y vamos a ver los dos primeros versículos de Romanos 3, versículo 1 y versículo 2, donde dice Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada a la palabra de Dios. Anteriormente Pablo había dicho que no había diferencia entre judío y gentiles, entre los religiosos y el resto de los hombres, ya que todos los hombres están delante de Dios, y delante de Dios todos los hombres somos culpables de pecado y posteriormente condenados. Es así como si Dios no nos hubiera socorrido, es como estaríamos delante de su presencia. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Dios no deja al ser humano, ni al hombre, ni a la mujer, como se suele decir, en la estacada, olvidado, ni mucho menos, ya que encontramos ahí que cuando el hombre pecó allá en Edén, encontramos ahí en Génesis 3:15 la primera promesa ya de Dios mesiánica, que habría de venir, había de nacer de una mujer, aquel que habría de ser el Salvador del mundo, esto es, Jesucristo. Ahora bien, recuerdo que Pablo estaba hablando, y sigue aquí hablando, hasta el versículo 9 lo va a estar haciendo, al grupo de religiosos. Tal vez Pablo podía imaginar la cara y la actitud de estos religiosos al decirle estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo había sido de entre los religiosos el gran religioso. Él era anteriormente un religioso, pero el religioso también puede imaginar el tremendo argumento que Pablo le estaba aquí exponiendo. Pablo en estos versículos le expone 3 argumentos con 3 preguntas. La primera pregunta que encontramos aquí, como he leído, son los versículos 1 y 2, los voy a volver a leer la pregunta. Dice: ¿qué ventajas tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, él se pone en la piel del judío porque lo sabía muy bien, y además era judío, pero había sido un religioso también, así que sabía muy bien. Y vemos esa primera pregunta: ¿qué ventaja hay? Nosotros podemos parafrasear este versículo diciendo: ¿qué provecho hay en ser judío o ser un religioso? ¿En ser circuncidado o en ser bautizado? ¿En ser miembro de una iglesia o en no serlo? ¿Qué provecho tiene? Una persona puede nacer en una familia judía o en una familia cristiana, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué provecho tiene? Naturalmente, los padres se van a esforzar en enseñar al hijo y a la hija, en esforzarles bien lo que es la palabra de Dios, pero siempre estará luego en el joven o la joven en tomar ellos la última decisión. Nacer en una familia, bien sea judía o bien sea cristiana, hay muchísimos provechos, porque ya los padres van a procurar de enseñar a los hijos en la palabra de Dios. Pero siempre la última palabra lo van a tener esos hijos cuando ya sean mayores de edad. Por tanto, los padres se van a esforzar y van a hacer lo que tienen que hacer, enseñar en casa. Desgraciadamente en el día de hoy muchos se creen, sobre todo cristianos y también judíos,
que toda la enseñanza está en la sinagoga o está en la iglesia. Sin embargo, la enseñanza principal y primordial que recibe el niño y el joven debe de estar siempre en casa. Recuerda esto, el primer campo misionero de cualquier cristiano, de cualquier judío, es la familia. Es ahí donde somos tal y como somos. Así que hay grandes provechos. Ahora bien, ellos estos provechos ya lo tomaban como unos privilegios, como algo ya que la palabra de Dios no ponía. Y esto es lo que vamos a estar examinando. Pablo dice que aprovecho es grande, ya que el judío en el Antiguo Testamento y el cristiano además tiene el Antiguo Testamento, pero además también el cristiano no tiene solamente el Antiguo Testamento, sino que tiene también el Nuevo Testamento. Así que tiene un privilegio muchísimo mayor el cristiano. Pero si también tiene un privilegio muchísimo mayor, también tiene una responsabilidad muchísima mayor que el judío, que solamente tiene el Antiguo Testamento y no está en el Nuevo Testamento de la gracia. Sin embargo, los judíos estaban más enfocados principalmente en los privilegios, que perdieron de vista las responsabilidades. Es decir, ellos solamente veían privilegios y privilegios por toda parte. Tú no le hablaras de la palabra de Dios, sino de privilegios. E igual que al cristiano en el día de hoy, tú le estás hablando y tú háblale de promesas, muchas promesas. Y entonces va a estar sonriente y gloria a Dios y qué bonito y qué bien y que vamos a estar con el Señor. Pero ahora bien, háblale de responsabilidades, de los mandatos que el Señor Jesucristo dejó a sus seguidores, a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio, si realmente esto se está haciendo en el día de hoy. Desgraciadamente llegan noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido pionera muchas veces, la mayoría de años atrás, en llevar misioneros a todas las naciones, en predicar el Evangelio. Sin embargo, en el día de hoy dice que hay una mayoría, de un 65%, que no se preocupan de testificar y tampoco se preocupan de asistir a las escuelas de enseñanza bíblica, es decir, que viven despreocupados. Así que vemos que el cristiano tiene una alta responsabilidad, mucho más que el judío. Sin embargo, los judíos estaban, como he dicho, más enfocados en los privilegios. Ellos perdieron de vista lo que es la responsabilidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios: Entonces respondió Jesús, les dijo: No erréis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Nótese, ignoráis las Escrituras. ¿Cómo pueden ellos ignorar las Escrituras si habían sido confiadas a ellos? Pues precisamente por esto. Porque su visión estaba más en los privilegios que no en las responsabilidades. Estaban más en dar gloria a los hombres que no en darle gloria a Dios. Los saduceos trataron de poner en un aprieto al Señor Jesús en cuanto al matrimonio en el cielo. Ellos ignoraban las Escrituras. De la manera le dijo el Señor Jesús, de esta misma manera más o menos, a una multitud de judíos que también eran incrédulos. Y lo encontramos en Juan capítulo 5 y versículo 39, donde le dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parecen que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nótese cómo les vuelve otra vez a decir de que volviesen a escudriñar, es decir, volviesen a estudiar lo que es la palabra de Dios. También la Iglesia, a lo largo de los siglos, se ha caracterizado gran parte del cristianismo en las enseñanzas, pero enseñanzas de una denominación. Por ejemplo, todos sabemos que han salido hombres que verdaderamente amaban a Dios, y no solamente amaban a Dios, sino que estaban dispuestos a dar su vida. Hombres que han sido evangelistas, que han sido maestros, que de ellos mismos la enseñanza que ellos han sacado
En el día de hoy hay multitud de iglesias que llevan el nombre de ellos. Sin embargo, si nosotros nos acercamos a una de estas iglesias a escuchar un sermón, una predicación o una enseñanza, veremos entonces que su fundador de esta denominación, cuando la fundó, y lo que ha quedado escrito de él, deja mucho de desear a lo que en el día de hoy se está predicando y se está enseñando. En otras palabras, el espíritu de la palabra parece como que se haya apagado, parece como que se haya ido. Así que por tanto vemos que las enseñanzas de una denominación o de un grupo o de una secta acaban en herejías de todo tipo, rechazando la revelación de Dios que está en la Biblia y añadiendo sus propias revelaciones humanas. Y hay que tener mucho cuidado cuando empezamos con revelaciones humanas. Cuando empezamos a decir, Dios me ha dicho, cuidado, no hay ninguna revelación más en toda la Biblia, ya ha sido dada para que el hombre sea salvo. No hay ninguna revelación más en la Biblia para cómo debe el hombre comportarse moralmente y socialmente con su prójimo. No la hay. Todo aquello que el hombre vaya trayendo, pues son, como se suele decir, enseñanzas de su propia cosecha. Ahora bien, pueden darse dos casos. Por ejemplo, si una persona asiste a una iglesia donde se predica la sana doctrina de la palabra de Dios y la persona hace caso omiso, esa persona hace su culpa y condenación peor que si no hubiera escuchado el Evangelio o la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se está enseñando la palabra de Dios. Y la persona físicamente muchas veces en la iglesia están, sí, pero espiritualmente pues están en otro lado. Muchas veces están allí y están pensando qué voy a hacer cuando salga del culto, o qué debo de hacer mañana, o qué podría haber hecho, o qué conversación tendré con este o con aquella. Es decir, que no están centrados en lo que es la palabra de Dios y la enseñanza. En otros casos puede darse que de la persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero sigue al hombre. Repito, la persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero que sin embargo sigue al hombre, es decir, sigue la enseñanza o la doctrina de hombre que está predicando o enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que en el día de hoy hay millones de personas que siguen al hombre, que están enseñando falsos maestros, falsos predicadores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos obispos, pero sin embargo hay grandes multitudes que le están siguiendo a estos hombres, y no solamente hombres, porque ahora ya hasta las mujeres también, pues ellas también pues son no apóstolas, son, bueno, de todos los títulos que haya habido y por haber se lo ponen. Pero sin embargo nosotros vemos ahí en la palabra de Dios tenemos que ir siempre a la fuente. Y vemos que estas personas que hacen esto, que están dándole el sí al hombre, ocurre algo. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo que si estamos siguiendo a un hombre o a una mujer una falsa enseñanza, si cuando ellos dicen amén y ese amén es erróneo, pues nos vamos a convertir en cómplices, sí, en cómplices de ellos. Así que mucho cuidado con seguir la doctrina y las enseñanzas de hombres que no está en la Biblia. Seguimos con Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, donde dice: Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera.
Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veraz cuando fueres juzgado. Notamos aquí, en estos versículos, que la incredulidad hace que algo que es bueno y que es veraz, es decir, que es verdad, sea ineficaz. Y lo hace ineficaz precisamente la incredulidad y la mentira. Lo hace ineficaz. No es que Dios no siga teniendo poder en el día de hoy. No es que haya mengado el poder de Dios, porque Dios sigue siendo, como nos dice en Hebreos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder del Evangelio no ha menguado absolutamente en ninguna persona porque es poder de Dios. Pero que sí que ha menguado la fe del creyente muchas veces. Y vemos que cuando hay dudas hay incredulidad, entonces cuando es ineficaz, es decir, no es lo suficientemente eficaz la palabra de Dios en sus vidas. Y sobre todo el religioso al cual se está refiriendo aquí Pablo. El religioso argumenta: si niego algo, lo ignoro. Si se niego a acertarlo, por lo tanto, lo desecho de mi mente. Es decir, lo que está haciendo es como hace el avestruz. Está viendo la verdad y para ignorarla esconde su cabeza en el suelo o debajo del ala, como se suele decir. Es decir, se hace el tonto, como se suele decir, o la tonta. Por tanto, el religioso, vuelvo a decir, argumenta: si niego algo, si lo niego, lo ignoro. Si niego a acertarlo, por tanto, lo estoy desechando de mi mente. Lo malo de esto es que para muchos que piensan que de este modo, con respecto a la palabra de Dios, piensan así. Otros son más sutiles e ignoran de la palabra de Dios aquello que a ellos no le agrada. Es como si tacharan versículos de la palabra de Dios. Otros quizá hasta hojas enteras podrían arrancar de la palabra de Dios, pensando que esto no tiene importancia. Pero el fin es que resulta que hay incredulidad. En el día de hoy también hay una palabra que incluso lo dicen muchos pastores, ministros, muchas personas acreditadas espiritualmente, y es la siguiente: ¿afecta esto a tu salvación? No. Pues si no afecta, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es una manera muy sutil también, de caer en el engaño de hombres. Porque nunca jamás, repito, en el Nuevo Testamento ni Pablo, ni los apóstoles, ni el Señor Jesús dijeron esas palabras. Todo esto es palabra de hombre en tiempos modernos, en el día de hoy. ¿Cómo es que yo me voy a meter en la boca del lobo, como se suele decir? Si no afecta a mi salvación, puedo ir y puedo hacer aquello. Como no me afecta, es una manera muy sutil. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios no está y es antibíblico. Sin embargo, esto se enseña y esto se dice. También hay aquellos que aceptan de las Escrituras, como te he dicho, los que le conviene, pero sin embargo siguen viviendo a su manera. Por ejemplo, el amor de Dios, su misericordia, su bondad, su paciencia, todo esto lo aceptan. Ahora bien, pero ignoran, o parece como que no oigan o no sepan leer, o lo dejan para otro día, por ejemplo, el poder sobrenatural de Dios, su omnipresencia, que Él está presente en todo lugar, tanto cuando estamos en la iglesia levantando nuestras manos y adorando a Dios, como cuando estamos a solas, o cuando estamos con compañeros del trabajo que son inconversos, el Señor también está allí. También se ignora la omnisciencia de Dios. Hay muchos que hasta ignoran los milagros de Dios, tratando como así acotar el poder de Dios. También ignoran las obligaciones que tenemos para con el Señor Jesús. Como dice el versículo 4 que acabo de leer: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Los hombres juzgan a Dios por ser veraz, es decir, por decir la verdad. Pero los hombres juzgan a Dios absolutamente por todo. Nosotros sabemos que si el día es malo y es lluvioso con viento, pues ya sabemos a quién están maldiciendo. Es decir, si el día es un día espléndido, entonces no dicen nada. Pero si hay inconvenientes en su vida, también los juzgan a Dios. Es decir, que ellos juzgan a Dios por ser veraz o por ser falso, lo que ellos piensen. Por si existe o no existe, ellos lo juzgan todo. Hasta juzgan la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, pero en la hora final, la última palabra será Dios quien termine juzgando precisamente a los hombres. Y esto no me lo invento yo, sino que lo dice la misma palabra de Dios aquí en esta misma carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 2, donde dice Pablo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Es decir, que la última palabra la tendrá siempre Dios. Seguimos aquí, hemos visto los dos motivos por los cuales Pablo le está hablando. Ahora vamos a ver el tercer motivo, que es los versículos del 5 al 8, y donde nos dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien ahora? Es decir, hagamos males para que vengan bienes. Notamos aquí la tercera pregunta. Era que su enseñanza, la enseñanza de Pablo, decían aquellos que eran sus compatriotas, en este caso los judíos, pero que también eran sus enemigos. Ellos vemos que decían que sus enseñanzas, las de Pablo, eran completamente erróneas. Los religiosos, ya que atentaban contra la santidad de Dios, decían: ¿será injusto Dios que da castigo? Hay algo bien claro, y es que los religiosos no entienden, y es que Dios nunca, repito, nunca será cómplice del pecado del hombre. Nunca va a ser Dios cómplice del pecado del hombre. De ahí esa palabra que se han inventado los religiosos, y es la palabra que dice, bueno, pero no es tan malo, es una mentira, pero es una mentirijilla, es una mentira compasiva, es una mentira que no... A ver si me entiendes, la mentira es mentira, aquí y en todos lados, sea pequeña o sea grande, es una mentira, y no existe la mentira piadosa, eso es una invención del hombre. Por tanto, es obvio que Dios nunca va a fomentar el pecado para gloriarse a sí mismo, como nos dice el versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Cómo lo juzgaría? Es por tanto que el hombre se inventa una y otra cosa total para no seguir a Dios. En Génesis capítulo 18 y versículo 25 dice la palabra de Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Nótese aquí lo que está diciendo. Los judíos religiosos entendían y reconocían que Dios es el juez de toda la tierra y que Dios es justo. Es decir, que ellos lo sabían. Y por tanto cabe hacerse aquí una pregunta: si ellos lo sabían, ¿por qué ahora vienen con esas? No solamente en Génesis 18:25,
sino que también en el Salmo 50, versículo 6 también lo dice. El Salmo 58, versículo 11 lo vuelve a repetir más o menos igual. Y el Salmo 98 y versículo 2 también lo dice. Es por tanto que ellos lo sabían. Hace referencia a que Dios es juez justo de toda la tierra. A Pablo le hacían falsos cargos en su contra, y lo estaban haciendo siendo conscientes ellos de que lo que estaba diciendo era completamente verdad. Dice también, versículos 7 y 8, pero si por mi mentira la verdad de Dios, está diciendo Pablo, abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hagamos males para que vengan bienes. Es cierto que Dios puede usar el pecado, porque Dios es soberano, recordemos esto siempre. Dios es soberano, y Dios puede usar el pecado y la maldad y la ira del hombre para traer gloria a su nombre. Puede hacerlo, porque muchas veces el hombre, en su testarudez, en su corazón duro, muchas veces es como el Salmo 76, versículo 10, donde nos dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Nótese que el Señor reprimirá el resto de todas las iras. A un malvado, como fue el faraón cuando estaba Israel de esclavos en Egipto, pues aún el faraón puede traer gloria a Dios con la dureza de su corazón. Y lo vemos en estos versículos que vamos a estar tratando, como son Romanos 9, 17 y 18, donde dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurece. También dice el versículo 21 al 23, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, Siguiendo la misma lógica del faraón, podría decirse, Señor, ¿qué derecho tienes tú para juzgarme? Yo te he hecho un servicio, he ayudado a traer gloria a tu nombre, he hecho ver a todos los hombres qué es lo que has hecho conmigo y cómo se ha manifestado tu poder en mi vida. Y si yo no me hubiera resistido a ti, tú no podrías haber hecho todos esos poderosos milagros y esas señales sobre la tierra de Egipto. El pecado del hombre puede traer gloria a Dios, pero ciertamente eso no exime de juicio al hombre. Precisamente es ahí, cuando el hombre se pone endurecido delante de Dios, es cuando Dios trata con el hombre. Pero hay momentos que ya Dios, como nos dice en Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu más con ellos. Es decir, que lo abandona, que lo deja ya. Y es lo que le estaba pasando aquí precisamente también a Faraón y a otros tantos. Hay una reflexión también aquí para nuestras vidas y es la siguiente. ¿Por qué permitió Dios el pecado y la maldad que entrasen en su universo? Es una pregunta, se puede decir, de académico, de aquellos que están estudiando y que la pueden hacer a cualquier cristiano. ¿Por qué permitió Dios el pecado? Si es todopoderoso y la verdad entrara en su universo.
La respuesta a esta pregunta nunca será completamente entendida por el hombre mortal, y mucho menos por el hombre natural, es decir, por el hombre no regenerado. Una razón de ella puede ser que Dios está interesado en darse a conocer. Es decir, Dios nos ha creado como hombres y mujeres, como seres humanos, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte. Él quiere darse a conocer, y Él lo hace a través de su palabra, a través de la Biblia. Como he dicho antes y vuelvo a repetir, Dios desea y está interesado en darse a conocer al hombre y revelar cuán grande y glorioso Él es en verdad, no aquello que nosotros podemos imaginar en nuestra mente. Nosotros podemos hacernos un Dios completamente erróneo, y de hecho el religioso así lo hace. Se hace un Dios incluso de madera, de plata, de oro, de piedra, y a este adora. Y para él eso es una representación de Dios. Pero Dios no es eso, ni mucho menos. Dios es mucho más glorioso y mucho más santo de lo que el hombre pueda imaginar. Hay ciertos aspectos del asombroso carácter de Dios que nunca podría conocer si el hombre no fuese pecador. Por ejemplo, ¿podría el hombre conocer su misericordia? ¿Podría el hombre conocer su amor, su paciencia, su gracia, su juicio, etcétera? Bien, quiero decirte que aquellos ángeles que fueron obedientes a Dios y no se rebelaron en contra de Dios, son ángeles santos, pero ellos nunca van a poder hablar o cantar una alabanza a Dios en cuanto a su gracia, en cuanto a su redención, en cuanto a su salvación. No, porque ellos esto no lo han experimentado. Así que ellos lo desconocen, lo saben, pero lo desconocen. Es como la persona que te está hablando, por ejemplo, de pasar sed y hambre, y nunca lo ha pasado. Pues lo desconoce, sabe que existe, sabe que está, pero lo desconoce. Por ejemplo, ¿cómo podría Dios mostrar cuán misericordioso Él es una persona y perdona a los pecadores si no hubiera pecado? Y si no hubiera pecadores, ¿a quién perdonar? ¿Cómo podría hacerlo esto? No podría hacerlo de ninguna manera. Nos sigue diciendo el versículo 8, hagamos males para que vengan bienes. Fíjate qué reflexión hay ahí, ¿eh? Pablo fue acusado falsamente de enseñar esto. Fue acusado. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Los judíos en aquellos tiempos, y todavía los judíos en el tiempo de hoy, todavía están por las obras. Como también los religiosos falsos también están que la salvación es por obras, cuando la misma palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso queda claro. Él enseñaba que el más malo de los pecadores podía ser salvo, aparte de cualquier obra que hubiese hecho. Y cuando está diciendo esto, lo está diciendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 28, donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, ya estoy cansado, concluimos ya con esto. Y también nos sigue diciendo Romanos capítulo 4, del versículo 1 al 5, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Su fe es contada por justicia. Puedes ver cómo las enseñanzas de Pablo pueden pervertirse fácilmente. Pueden hacerlo. Y de hecho, muchos lo han hecho y lo están haciendo también en el día de hoy. Y la pueden pervertir
por este versículo que dice: hagamos males para que vengan bienes. Hay muchas personas en tiempos pasados y actuales que dicen: vivamos como nos plazca y hagamos mal para la salvación, ya que la salvación es por gracia. Es decir, si he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya soy salvo, puedo hacer lo que haga, que soy salvo. En otras palabras, salvo siempre salvo. Pues no, mira, salvo siempre salvo no nos dice la palabra nada de eso, sino que hemos de mirar con nuestra salvación, nos dice Pablo, con temor y temblor hemos de cuidar de ella. Recuerda que siempre estamos tratando con un Dios que es santo. Mientras más pequemos, más brillará su gracia, dicen algunos. Pequemos más, porque eso magnificará más la gracia. Vemos aquí lo insensato del hombre hasta donde llega cuando la carne está actuando. Ellos dicen: pequemos más, porque eso le magnificará más su gracia. Pero recuerda que Pablo no está enseñando esto, ni mucho menos. Pablo no lo enseña. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es una malvada distorsión de la doctrina de la salvación por gracia, que estaban haciendo aquí aquellos que eran rivales, enemigos del Evangelio. En realidad, la gracia salvadora de Dios nos está enseñando todo lo contrario. Dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nótese, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, no vivamos como nos dé la gana a nosotros, sino que vivamos como Dios demanda en su palabra. Hagamos males para que vengan bienes. Esta es la malvada filosofía de que el fin justifica los medios muchas veces. Pablo condena terminantemente esta filosofía, cuya condenación, juicio es justa y es correcta y merecida. Esta filosofía fue muy popular en años pasados y en nuestros días. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el comunismo. En tiempo pasado y tiempo presente, aquellos que lo practican dicen y decían: todo el sistema de la moral comunista está basado en la filosofía. No les importa hacer mal en tanto que venga el bien, bien en el progreso y en el avance de su causa, es decir, la causa comunista, es decir, para todos aquellos que creen en el comunismo. Para ello no importa mentir, engañar e incluso matar, en tanto que sirva para avanzar a su causa. Pecado es cualquier cosa que obstaculice las causas. Decir la verdad puede ser un pecado si estorba el comunismo. El segundo punto que podemos ver aquí es los primeros cristianos. Si decían esa palabra, como le estaban diciendo a Pablo: hagamos males para que no vengan bienes. Supongamos que hubieran razonado los primeros cristianos de la siguiente manera: negaré a Cristo para que no me maten los romanos y así tendré más días de vida para hablar a otros acerca del Señor. ¿Qué es? ¿Un razonamiento espiritual o un razonamiento muy humano? Claro que lo es. Un razonamiento anticristiano. El hombre y la mujer no deben nunca de negar a su Señor y Salvador, ya que todo aquel que se avergonzare del Señor, Él también lo hará delante de los ángeles de Dios. Así nos lo dice la palabra de Dios. El tercer punto vemos en las escuelas. En las escuelas se puede enseñar y decir: engañaré este examen y esto me permitirá pasar de curso para recibir mi diploma y así podré llegar a ser médico y entonces podré salvar muchas vidas.
siempre con una capita de misericordia, pero está engañando y está saboteando el examen. De hecho, se han cogido a muchos jóvenes cuando estaban haciendo esto, pasando exámenes de uno a otro. El otro punto que vemos es el robo. Robaré este pan para poder alimentar a mi familia hambrienta y para poder así mantenerme con vida yo y mi familia. El acercamiento cristiano: Señor, no tengo que hacer lo que está mal a tus ojos y no tengo que quebrantar los 10 mandamientos. Me niego a robar, porque tú has dicho no hurtarás. Confiaré en que tú cuidarás de alguna manera de mi familia hambrienta y haré todo de mi parte para usar toda vía legítima para ayudarles. Vemos que en el mundo, en el día de hoy y más, en cuanto que hay crisis, concretamente aquí en España, vemos cómo han empezado ya a robar. Ya llevan tiempo, pero ahora ya lo hacen en masa en supermercados, que entran y ellos dicen que no es robar. Bueno, porque se lo digan al dueño del supermercado si es robar o no es robar, llegar con el carrito y llenarlo e irse sin pagar. Eso es robar. Y están robando. Pero ellos dicen que es para las personas necesitadas. Pero están robando. Que quede claro. Están robando. El otro punto que vemos es el punto del evangelismo. Las almas deben ser ganadas a cualquier costo. Eso se suele decir. Cooperaré con los enemigos de Cristo para que ellos puedan auspiciar mis cruzadas y así podré predicar el evangelio a más personas. Para ganar el mundo para Cristo, ¿necesita ser como el mundo? ¿Necesitamos seguir sus normas para ganar las almas del mundo? Mira, en el día de hoy esto se está haciendo y se hace a aquellos que se están yendo del auténtico evangelio bíblico. Son hombres y mujeres que sí que sabían, como los judíos, la palabra de Dios, pero que ellos se han aburrido ya y quieren tener mega iglesias, es decir, iglesias de muchas almas, de muchas personas, pero deben de hacerse una pregunta si esas almas entrarán todas en el reino de Dios. ¿De qué te sirven tener muchas almas si lo que estás enseñando, estás predicando es mentira, es falso? No sirve absolutamente de nada. Tendrás que dar cuenta de esto al Señor. De ahí que nace, por ejemplo, los G12. Nace, por ejemplo, ahí la doctrina de la prosperidad, salvo siempre salvo, y tantas falsas enseñanzas que están ahí, que sí, que la siguen personas, que son muy respetadas, que la siguen muchas, pero que no están diciendo la verdad, que no están anunciando el Evangelio. Y no me estoy metiendo con nadie, estoy declarando lo que dice la palabra de Dios. Es decir, se puede decir, el fin justifica los medios, e incluso se puede llegar medio a mentir o mentir para justificar los medios para predicar la palabra de Dios. Y esto no está bien, porque como he dicho antes, Dios no es cómplice de la mentira, Dios no es cómplice del engaño. Tengamos eso bien en cuenta. Y voy a estar concluyendo ya. Pablo continuaba hablando al religioso aquí, y lo va a seguir haciendo hasta el versículo 9, nos hemos quedado en el 8. Y podemos sacar una enseñanza muy provechosa para nuestros días, y es la siguiente. Cuando el creyente comienza a dejar lentamente, y esto lo hace muy lentamente, recordemos que el creyente puede llegar incluso a ser un maestro, a enseñar a muchas personas las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y puede ser un excelente maestro, puede ser un excelente pastor, o puede ser un excelente evangelista. Pero cuando lentamente, repito, lentamente, muy lentamente, tan lentamente, que no se da cuenta, empieza a desviarse de esas verdades fundamentales de la palabra de Dios, también lentamente, sin darse cuenta, se convierte en un religioso y en una religiosa, donde desea que la gente le diga amén a él antes que a la palabra de Dios. De ahí que muchas veces cuando se está predicando
y se está enseñando la palabra de Dios, siempre estará el que está en el púlpito diciendo amén, amén. Es decir, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? No hace falta decir amén. Si estamos diciendo la palabra de Dios, es verdad, es así, porque amén significa eso, así sea. Así que si se está enseñando lo que no es correcto, pues no es amén. Ahí encontramos que espiritualmente pues hay aquello que se están desviando. Ahora bien, ellos pensarán que están sirviendo y honrando a Dios de la manera como están viniendo más almas y como les están siguiendo a ellos o a ellas y como cada día son más. Bueno, esto también le pasó a Saulo de Tarso antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él sabía todo en cuanto a la palabra de Dios, pero a él le faltaba algo, pues haber tenido un auténtico encuentro con el Señor Jesucristo. Y aquí ocurren dos cosas. La persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y se desliza lentamente es un apóstata, que se va de las enseñanzas bíblicas. Pero la persona que no ha tenido un encuentro aún todavía tiene una oportunidad si es uno religioso o una religiosa. Por eso, amigo y amiga mía que me está escuchando, se suele decir, de lo que yo aprendí anteriormente, nadie me hará cambiar. Recuerdo que hace un tiempo atrás un hermano compartía conmigo y decía que había estado ayudando a unas personas religiosas, cristianas, pero religiosas, muy religiosas. Y él le había estado hablando del Evangelio, le había estado hablando del Señor, pues aproximadamente pues durante meses. Y llegó un momento, a todos decían que sí, que sí, que sí, y llegó un momento que ya le dijo si quería aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pues bien, esta persona religiosa le dijo lo siguiente: de lo que yo he aprendido anteriormente, ni usted ni nadie me va a cambiar. Lo que yo tengo es lo bueno y nadie me va a cambiar, es decir, lo religioso. Mi amigo, mi amiga, no se trata de eso. No se trata de cambiar un hombre, es decir, una persona a otra. De hecho, ninguna persona puede cambiar a otra. No tiene poder para eso. Pero sí tiene el poder del Evangelio de Dios, sí que lo tiene, cuando la persona está dispuesta a rendir su vida a Jesucristo y no a una entidad religiosa. No se trata de cambiar, se trata más bien de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y la pregunta que yo te hago ahora es la siguiente: mi amigo, mi amiga, ¿has tenido un encuentro realmente con el Señor Jesucristo? Sí, yo ya sé que decimos, porque yo también he sido religioso, que yo de siempre he tenido al Señor en mi vida. Pero te estoy hablando de tener un encuentro. Si tú le has invitado a que venga a tu vida, si no lo has hecho, fíjate que ahí a donde estás, puedes hacerlo ahora. Quizás nadie te va a ver, pero si tú lo haces de corazón, Jesucristo vendrá a tu corazón. Por eso te animo a que ores conmigo ahí y digas, di ahí a donde estás: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador y te abro mi corazón. Y a partir de hoy, tú serás mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mi amigo y mi amiga, si tú has hecho esta oración con completa fe en el Señor Jesucristo, tú puedes empezar hoy a conocer al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y la mejor manera es leyendo la palabra de Dios, no esperando que los hombres te enseñen cosas que no están. Quizás vas a descubrir muchas cosas en los evangelios que te han enseñado hasta ahora y que no está en la palabra de Dios. No te sorprendas de ello. Para eso también te animo a que visites una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Apláudele fuerte a Jesús, vamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. ¡Oh! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Dale un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y